Hola, bienvenidos a este espacio de periódico UNAL Análisis. Hoy nos acompaña el profesor Luis Jorge Garay. Él es ingeniero industrial y economista de la Universidad de los Andes y doctor en economía de la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos. Ha sido asesor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del Banco Interamericano de Desarrollo y también de varios ministerios en Colombia como el de Hacienda, Comercio y Relaciones Exteriores. Ayer fue homenajeado en la Universidad Nacional de Colombia por sus 50 años de trayectoria en investigación en temas como comercio internacional, victimización, desplazamiento forzado, ecología política de la extracción de minerales, entre muchos otros temas que abordaremos en esta entrevista. Profesor Luis Jorge Garay, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Profesor, me gustaría iniciar esta conversación. A usted lo llaman el Director Nacional de Planeación de las Víctimas. Usted ha dirigido el proceso nacional de verificación de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento Forzado, que rinde cuentas ante la Corte Constitucional de la situación de las víctimas de desplazamiento en Colombia. Hoy en el país, cuando se ha aumentado el número de desplazamiento, hay más de 50.000 personas que fueron desplazadas entre enero y febrero de 2025 en departamentos como Chocó, Norte de Santander, Cauca, Nariño. ¿Cuál es la lectura que usted hace de la situación del país? Bueno, que para ser breve, Colombia es uno de los países con mayor desplazamiento forzado interno. En nuestro caso, lo denominamos por el conflicto armado, pero en realidad es por un conjunto de procesos de criminalidad y violencia que se ha venido transformando a través de las épocas en el país. El proceso ha sido tan agudo y continúa siendo en estos días ante el recrudecimiento de las luchas territoriales, especialmente Catatumbo, Cauca, por ejemplo, Nariño, por los nuevos grupos, a mi juicio, narcotraficantes, al punto que Colombia, el 20% de su población, aproximadamente, sufre una victimización por desplazamiento forzado. Entonces, cuando estamos hablando de esta población y de los requerimientos de política pública para resarcir los derechos y garantizar una reparación integral a estas víctimas, estamos hablando que se trata de 1 de cada 5 colombianos, no es cualquier población. Por lo tanto, Colombia, ante este flagelo, nosotros lo llamamos la tragedia humanitaria, por el hecho de que la población desplazada es la más vulnerable entre las vulnerables del país. A pesar de que antes del delito y la victimización por el desplazamiento forzado, más del 50% de esta población no era pobre, tenía ingresos de un salario y medio mínimo legal vigente en promedio. No era, como se dice en muchos círculos, una población ya pauperizada, una proporción por supuesto que sí estaba por debajo del umbral de la pobreza, pero su situación es que hoy día, 20 años después de que la Corte Constitucional erigiera el estado de cosas inconstitucional ante la evidencia de una sistemática e integral victimización y violación de los derechos humanos de esta población, y ante la ineficacia de la atención del Estado hasta ese momento y de la ausencia de verdaderas políticas públicas para afrontar este fenómeno, declaró, está en el marco de la Constitución del 91, un estado de cosas inconstitucional. Es decir, en la práctica esto implica que la Corte Constitucional de Colombia asume un proceso de judicialización de la política pública sobre el desplazamiento forzado, buscando que la política pública avance a garantizar el goce efectivo de derechos de esta población y a la reparación integral de los daños acaecidos como resultado de estos procesos de victimización masiva. Infortunadamente, después de 20 años que se cumplieron el año pasado del estado de cosas inconstitucional, la última encuesta nacional de verificación que lo hicimos
con una muestra representativa en 80 municipios del país y que cubrió alrededor de 11.000 hogares, que es una encuesta detallada, como una encuesta de hogares del DANE, pero aplicada a esta población desplazada, nos demostró datos altamente preocupantes al día de hoy todavía. Según nuestras estimaciones, más o menos el 75% de la población desplazada hoy está bajo el umbral de la línea de pobreza monetaria, cuando el promedio del país, según el DANE, ronda el 37%. Es decir, los niveles de pobreza en la población desplazada duplican las de la población promedio general del país. Y otros indicadores muy fuertes, como el hecho que cerca del 40% de los hogares sufren signos de insuficiencia alimentaria, causadas fundamentalmente por la no disponibilidad de recursos monetarios para la adquisición de alimentos adecuados. Eso tiene implicaciones serias, especialmente en la niñez y en la juventud, porque hay signos de malnutrición evidentes en este porcentaje de la población desplazada. Hay otros múltiples indicadores según los derechos, como el de la vivienda. Solo el 15% de los hogares desplazados hoy tienen acceso a vivienda en condiciones dignas según los requisitos y los criterios constitucionales de que se considera una vivienda digna. Y eso es fruto en buena medida, primero, en la insuficiencia de recursos monetarios de los hogares para poder tener acceso a que las viviendas tengan materiales dignos, como sea suelos por lo menos de cemento y no de tierra, que las paredes tengan ciertas condiciones, que no haya hacinamiento, porque uno de los problemas serios que encontramos es un elevado nivel de hacinamiento. Y en el caso de la vivienda eso implica algo muy grave. La anterior encuesta que habíamos hecho era en el 2013, esta última es 2023. En 10 años solo se subió del 10,5% de hogares con vivienda digna al 15%. No obstante que en ese tiempo transcurrido la Corte Constitucional había instituido una orden de que se ajustara la política de vivienda a las condiciones de la población desplazada. Y aquí vale la pena como ilustración, la política de vivienda en Colombia para la población vulnerable en general consiste en otorgar un subsidio parcial para la adquisición de vivienda con la idea de que, y el propósito de que los mismos hogares vulnerables hagan el cierre financiero con recursos propios. Así el cierre financiero sea poco, o sea, el monto de recursos requeridos fuera poco. Es claro que si el 76% de los hogares está en pobreza monetaria, no hay ninguna posibilidad efectiva de que estos hogares altamente vulnerables puedan tener acceso incluso a viviendas relativamente precarias de interés social. Entonces, aquí hay un ejemplo muy interesante, porque es que ya hace 10 años se aprobó una modificación a la política de vivienda en Colombia que para población extremadamente vulnerable había que dar vivienda gratis. No había posibilidades de cierre financiero. Pero eso se revirtió posteriormente y hoy en día realmente, como dan las cifras, el acceso a vivienda digna es absolutamente precario. Decía el profesor Marco Romero que el Estado está de acuerdo en que hay que garantizar los derechos siempre y cuando haya disponibilidad presupuestal. En esta situación del país, con un déficit fiscal ampliado, con un bajo recaudo, con cortes en la política de inversión social, ¿cuál podría ser el efecto que puede tener la garantía de derechos en Colombia? Sí, estamos en una coyuntura que espero sea coyuntura y no
una situación más estructural, pero va a depender mucho de las posibilidades de hacer una nueva reforma tributaria estructural, que infortunadamente en este gobierno de cambio apenas se dio un primer atisbo a esa reforma estructural con la reforma aprobada en el primer año de gobierno, y que por múltiples razones de gobernabilidad pues evidentemente no se ve posibilidad, o por ahora no se vislumbra una posibilidad de una nueva reforma tributaria. Adicionalmente, el país hoy está en un proceso de cambio en las transferencias del gobierno central hacia los gobiernos locales, municipios y gobernaciones, que implica un aumento sustancial de esas transferencias, o sea, una mayor disponibilidad de recursos por los territorios, pero está pendiente la nueva ley que se debe emitir sobre las nuevas competencias que deben tener los territorios a cargo, en buena medida, de los nuevos recursos adicionales que va a implicar este nuevo sistema general de participación. Y aquí hay entonces que pensar que tenemos que tener claro que el papel de los territorios eventualmente con estas nuevas condiciones financieras que se le pudieran presentar podría ser muy crucial en esta nueva etapa de atención para el goce efectivo de derechos de las víctimas. Entonces aquí se va a requerir una ingeniería financiera con un acuerdo político, por supuesto, entre gobierno central y territorios, para que los territorios puedan ir asumiendo una mayor responsabilidad en la financiación y en el desarrollo mismo de las políticas públicas de atención a la población desplazada. Es un tema que va a ser complejo, pero que es fundamental porque de lo contrario, con los recursos disponibles por parte del gobierno central en esta situación financiera de las finanzas públicas, pues va a implicar muy escasos recursos adicionales a los ya contados. Ahora bien, tenemos que revisar seriamente la institucionalidad que se creó para la atención de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Yo lo digo con una posición que es crítica de mi parte, radical, es que creamos una figura de un Estado paralelo al Estado normal para ir buscando atender las necesidades de la población desplazada. Y se creó una serie de instituciones que podían tener una responsabilidad en ciertos campos específicos, pero que en las políticas sectoriales tradicionales seguían a cargo y siguen a cargo, como debe ser, en la responsabilidad de los ministerios de turno. Entonces esta institucionalidad paralela solo básicamente estaba orientada en buena medida a políticas de carácter asistencial. Entonces, las políticas de carácter estructural de transformación de las condiciones de vida de manera sostenible de la población desplazada seguían a cargo los ministerios sectoriales, sin que los ministerios sectoriales hayan asumido debidamente la responsabilidad de atender con sus características y peculiaridades al 20% de la población, que es la población desplazada. Entonces se creó, digamos, una redundancia de funciones entre instituciones que implicó un aumento importante de la carga burocrática, al punto que un estudio de la Contraloría General de la Nación demostró que el porcentaje de la carga burocrática en las instituciones creadas para la atención de víctimas duplicaba el promedio de la carga tributaria en el funcionamiento de otras instituciones del Estado. Entonces, aquí entramos, yo creo que en una ineficiente e ineficaz redundancia institucional que consume muchos recursos,
pero en buena parte no soluciona las necesidades efectivas de la población desplazada. Cuando buscamos transitar del asistencialismo al cambio de las condiciones estructurales de vida de la población. Profesor, mencionaba usted ahorita que los grupos armados en el país están muy relacionados con el narcotráfico, son grupos narcotraficantes fundamentalmente. La Defensoría del Pueblo dice que hay 10 grupos armados que están generando, al menos estos primeros meses de 2025, 11 focos de crisis humanitaria en el país. A esto se suman redes transnacionales de bandas criminales, que se calculan más de 30 identificadas en el país. Usted también propone un modelo de análisis desde el enfoque de redes para analizar el crimen, que es que el crimen no es el enemigo, sino que hay unos entrelazamientos con la sociedad y el Estado y la institucionalidad. ¿Cómo analiza usted la situación del país en este momento con ese auge de grupos armados y bandas criminales? Pues es una pregunta muy interesante por lo siguiente. Cuando asume el nuevo gobierno de cambio de Petro, el mercado de la cocaína y de la coca había sufrido una destorsida importante. Se pensaba que si esta destorsida de precios tuviera un carácter estructural, no meramente coyuntural, o sea, que se mantuviera en el tiempo. Se mantuviera en el tiempo, evidentemente habría una crisis de pauperización masiva en los territorios cocaleros, llamémoslo así, porque el negocio de la hoja de coca, el procesamiento, etcétera, genera una dinámica comercial local, sin la menor duda, donde hay una serie de actividades comerciales que se usufructan de los excedentes monetarios de la actividad ilegal del uso ilícito de la coca. Y entonces eso llevaría en ese escenario a una pauperización masiva de los cultivadores de hoja de coca campesinos que no tienen otra alternativa disponible por múltiples razones, no solo porque están aislados geográfica y en términos de movilidad para llegar a los mercados para la provisión de esos productos que puedan producir, lo cual los hace que no sean rentables. Pero algo más importante que eso, porque hay muchos productos que se pudieran producir, que si hubiera esas condiciones de movilidad podrían ser rentables, pero hay algo más importante. Las cadenas de comercialización para el mercado ilícito de la coca, para la transformación en pasta y luego la cocaína, están alimentadas no por el Estado, sino por las organizaciones criminales. Entonces la organización criminal sustituye al mercado y sustituye al Estado, garantizándole que los campesinos cultivadores de coca reciban los ingresos, que no son extraordinarios en absoluto, que este es uno de los temas aún en auge de la hoja de coca. Los ingresos de la población campesina cocalera no exceden a 1.5 o 1.8 salarios mínimos legales vigentes. O sea, no es que se enriquezcan, porque en la cadena los que se enriquecen son en los eslabones ulteriores, finales de la cadena. Pero es que no tienen otra opción, más aún con el ejercicio de la violencia por los grupos armados. Esta reflexión es tratar de explicar cuál era la idea de paz total, según mi concepto. Si esto fuera cierto, esta hipótesis, evidentemente, y se comprobó en muchas regiones cocaleras, que los campesinos decían, estamos dispuestos a no cultivar coca. Y dejaron de cultivar coca porque no era rentable. Incluso las organizaciones criminales, por ejemplo el cartel de Sinaloa con sus intermediarios en Catatumbo, decidió que ya la calidad de la hoja de coca en esa zona era mala, porque el campesino a la bajada de los precios de la hoja de coca tuvo menos fertilizantes, etcétera, y la productividad bajó para los procesadores de la coca.
y la calidad de la cocaína y dijo no vamos a comprar más y se quedó el campesinado inerme, sin nada que producir, pauperizado. Entonces la paz total es una hipótesis, es aprovechemos esta oportunidad para que con presencia del Estado, con recursos del Estado, se le financie al campesinado cocalero para que o bien sustituya cultivos, pero ahí faltaba decir tenemos que crear una institucionalidad que la garantice que sea comerciable y le llegue a lo cual no ha ocurrido hasta ahora, y una presencia del Estado para que no haya la intimidación y coacción por parte de los grupos criminales que hagan que el campesinado cultive forzosamente. Pero no se cumplió esa condición. Se pauperizó mucho campesinado en muchas regiones, Putumayo, Cauca, Nariño, Catatumbo. Los campesinos querían dejar de cultivar coca. Incluso hoy día todavía hay grupos campesinos. Pero ante la inercia del Estado, la no presencia oportuna del Estado, no se aprovechó ese bache, esa caída de la rentabilidad de la coca. Y por razones múltiples, la rentabilidad de la cocaína ha aumentado otra vez. Y se distorsió otra vez el precio de la coca, de la hoja de coca. Es decir, empezó a subir otra vez. Entonces, algunas de las hipótesis de requisitos de la paz total que se hubieran podido cumplir no se cumplieron por la ineficiencia de la política del Estado y la oportunidad de la política del Estado. Y el campesino se vio inerme y tuvo que volver a caer en buena medida otra vez en el negocio ilícito. No porque ellos sean ilegales, sino que lo que producen los otros intermediarios y las cadenas criminales lo usan para uso ilícito, porque hay que no estigmatizar con que el campesino es ilegal. Entonces, ¿eso qué implicaba? Si el Estado hubiera podido copar territorio, garantizarle al campesinado ingresos que fueran competitivos con los ingresos que tiene con el cultivo de la hoja de coca y le proveyera condiciones o para sustitución de cultivo o para la realización de labores ecoforestales, ecosistémicas, de conservación, ambientales, se hubiera podido ir erradicando una parte del problema del conflicto armado. Y ante la caída de los ingresos del negocio, las organizaciones criminales, en teoría, sufrirían en sus finanzas y podría haber mejores condiciones para algunos de los grupos de entrar a negociar la paz, si es que no se veían perspectivas financieras de futuro. Al no cumplirse eso y a otra vez entrar en auge el mercado de la cocaína y por lo tanto el precio de la hoja de coca, lo que se preveía era un fortalecimiento de organizaciones criminales. En un libro que yo escribí hace 2 años y medio sobre este tema, argumentaba que si se revirtiera el ciclo, Colombia entraría en una nueva etapa de conflicto de violencias más aguda que la anterior, porque iba a haber un fortalecimiento y una nueva competencia entre organizaciones criminales. Competencia por el territorio, que es lo que estamos viendo hoy. ¿Qué quiere decir hoy en el día? Es la ampliación del Clan del Golfo, moviéndose infortunadamente hacia Risaralda y el eje cafetero, que era una zona pacífica con ingresos de minicultivo, de café, etcétera, que está entrando para apoderarse territorialmente de este territorio geoestratégico clave, porque es en el centro del país,
y con una calidad de vida muy adecuada para la población en general, incluso la campesina. Eso va a tener implicaciones muy complejas en el conflicto armado colombiano. Ante el fracaso de las negociaciones con el ELN y la postura que el ELN de tiempo atrás no era una organización centralizada, lo demostramos en algún estudio, y mucha gente lo ha mostrado, era que había ya dos grupos dentro de los 5 del ELN que eran independientes y narcotraficantes, abiertamente, pero que incursionaron también en la minería ilegal del oro muy fuertemente, y de lo que se preveía hace 10 años que las FARC habían iniciado en Guainía, Guaviare, en la explotación de tierras raras, en este caso coltán, hoy día es una tragedia medioambiental y humanitaria, porque el ELN ha entrado con también en este negocio para exportar a Venezuela y Brasil. Entonces se recrudeció los conflictos armados en los territorios con el fortalecimiento de grupos tradicionales y el fortalecimiento de las disidencias de las FARC, más nuevas organizaciones criminales, con una mediación muy importante, una intermediación y esto ya se había aprobado desde hace 20 años, que inició en el Pacífico el cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación, y ahora predomina más el cartel de Sinaloa, porque es un cartel, una organización criminal mafiosa que muy desarrollada a nivel mundial. Porque la diferencia en el caso colombiano es que estas organizaciones que vemos negocian la cocaína hasta la frontera. De la frontera hacia allá, en su gran proporción, es ya comercializada por organizaciones transnacionales como el cartel de Sinaloa, etc. Y una muy poca proporción comercializada por organizaciones criminales colombianas. Entonces, estamos en el peor de los mundos. Las grandes ganancias quedan en los carteles transnacionales no colombianos en su buena medida. Las pírricas ganancias quedan en estas organizaciones criminales nacionales, cada vez más en una lucha encarnizada por lograr mayor proporción de las ganancias criminales, y una pauperización relativa de los campesinos cultivadores de coca, de hoja de coca, lo cual hace que Colombia está especializando en los eslabones de la cadena que más pauperizan económica y socialmente y ambientalmente al país. Entonces, hoy día estamos en una nueva fase, en un nuevo ciclo con unas nuevas características más sangrientas y virulentas de competencia por el territorio y el apoderamiento de nuevos territorios. Y aquí va a ser muy grave lo que ya se ha constatado, que decíamos, de la Amazonía colombiana, que va a tener consecuencias nefastas. Entonces, esta crisis y la crisis de la paz total, si entendiéramos que era más o menos como lo hemos planteado, nos lleva a un nuevo ciclo muy profundo de criminalización, de victimización y algo más grave, una profundización de la crisis socioecológica en Colombia. En ese panorama, ¿es posible negociar? ¿Es posible, digamos, que el Estado logre acuerdos con los grupos armados y con esa multiplicidad de grupos armados? Pues en este entorno y en estas condiciones, obviamente en esta lucha entre la multiplicidad de organizaciones, llámese disidencias, ELN,
el Clan del Golfo, más otros que están apareciendo, parece que reviven otros como los rastrojos, etc. Obviamente hay unos que son perdedores y otros ganadores. O sea, hay algunas organizaciones que no han tenido la fuerza suficiente, no tienen los pies de fuerza de combate y van perdiendo. Esas organizaciones probablemente tienen algún aliciente en su momento de poder avanzar a un proceso de paz o de acuerdo con el gobierno para su desmovilización, etc. En tanto que van adquiriendo cada vez más poder económico y territorial y militar, pues el incentivo, si no es por el doblegamiento, pues va a ser muy difícil que voluntariamente entren a procesos de negociación, de desmovilización con el gobierno. Y ahorita mencionaba usted que la guerra es por el auge de las utilidades de las economías ilícitas, y ahorita con el auge del precio del oro, que ya pasó los $3.000 por onza, ¿qué podría pasar? ¿Cuál podría ser ese escenario en el país en esta disputa de los grupos? Esto es lo que es más grave. Yo sé que aquí puede parecer uno ave de mal agüero, pero pues a veces toca asumir ese papel. Con el auge que es ese estructural, no coyuntural, del precio del oro, más aún en la época actual de Trump, de la administración Trump 2.0, del recrudecimiento de las condiciones de guerras regionales, de la inestabilidad de las políticas de Trump, de la incertidumbre que esto genera en los mercados. El oro es la moneda de reserva más importante de todas, la que da la estabilidad y la que está menos sujeta a los vaivenes de los mercados. Entonces, este auge del precio del oro para mí es estructural. Y Colombia es uno de los grandes países de reserva de oro. Y ya desde hace 2 décadas las organizaciones criminales habían entendido que el oro es mucho más rentable en términos promedio que la cocaína. Y por eso la disputa hoy en buena medida ya no solo es por la ampliación de los cultivos de coca, es fundamentalmente por la lucha de la minería ilegal. Oro y ahora las tierras raras, en nuestro caso, por ahora que conozcamos el coltán. Que el coltán, como saben, es un material fundamental para toda la industria electrónica mundial, etc. Y los carteles mexicanos, que eso sí lo habíamos investigado en México, en un libro, fueron los pioneros en la exportación de coltán a China, porque los carteles mexicanos tienen como una comercialización de productos chinos muy importante de materias primas e insumos químicos para la producción de droga sintética. Los carteles mexicanos fueron los primeros que avanzaron y hoy día los carteles mexicanos son los que exportan, son los principales exportadores de la nueva droga mortal en Estados Unidos. Entonces, por eso es que el papel de los carteles mexicanos en Colombia es crucial, no solo por cocaína, por oro, por coltán y por tierras raras que eventualmente puede haber en Colombia. Profesor, me gustaría pasar o retomar el tema de la reforma tributaria que mencionaba usted al principio de esta conversación, de que la primera reforma tributaria trató un poco de solucionar los problemas que había en el recaudo del país. Usted sostiene que Colombia tiene una economía excluyente que beneficia a los ricos y a los superricos, y estos a su vez tienen válvulas de escape para evadir sus responsabilidades en el pago de impuestos. ¿Cuál es la situación del país en las finanzas y cuál es el impacto que tienen todas estas, digamos, estas válvulas de escape que tienen los súper ricos y los más ricos? Bueno, en Colombia es algo
que no es únicamente en el caso de Colombia, sino en muchos países. Lo que pasa es que en Colombia, dado el nivel de pobreza y de desigualdad, es dramático. Y es que el hecho que a ver cómo lo explico, los súper ricos y los súper ricos de Colombia, es decir, en términos técnicos eso implicaría que el 1% de la población, que es la que mayores ingresos tiene, o el 0,1%, que serían los súper ricos, tiene una tasa de tributación efectiva más baja que la clase media. O sea, la tasa de tributación va aumentando del decil 3, 4 hasta el decil 9. En el decil 10 se estabiliza, empieza a bajar. A medida que usted ya va a los súper ricos y súper ricos, baja drásticamente. Entonces son tasas efectivas absolutamente beneficiarias de las rentas de los más poderosos del país. Eso tiene un impacto no solo en desigualdad, sino en el recaudo de tributos, porque si los más ricos, que tienen el 40% de la riqueza del país, pagan menos que la clase media, pues evidentemente el recaudo tributario cae. Y es así como el recaudo tributario de Colombia es muy bajo en comparación con países del mismo nivel de ingreso en el mundo. Y entonces, en ese sentido, una reforma estructural tributaria tiene que buscar que se cumplan los requisitos constitucionales de progresividad. Es decir, que el que más dispone, posee, deba proporcionalmente pagar más que los que tienen menos riqueza. Eso no se cumple en el caso colombiano y por lo tanto se está violando un principio constitucional. El otro es de eficiencia administrativa, que es más complejo, pero solo se puede decir que en Colombia el nivel de evasión y elusión tributarias es altísimo. No solo legalmente tienen tarifas más bajas, sino que tampoco pagan debidamente todos los impuestos que le debieran, sino que hay evasión y elusión tributaria. Elusión es cuando se paga menos de lo correspondiendo, aprovechando algunos intersticios legales que sigue siendo legal, pero que deberían haber pagado más. Entonces, en ese sentido, una reforma estructural tributaria debe buscar cumplimiento de los principios constitucionales, pero a su vez también que eso lleve a un mayor recaudo para que se fortalezcan las finanzas públicas y poder financiar los gastos esenciales de un Estado social de derecho, como lo proclama la Constitución del 91. De ahí la clave de que el gobierno de cambio hubiera hecho una verdadera reforma estructural tributaria al comienzo del gobierno. Pero se dieron múltiples razones y obstáculos, porque no había mayoría en el Congreso tampoco, para que se lograra hacer una reforma muy radical que cambiara esta estructura que hemos tenido de siempre. ¿Y por qué no se ha podido cambiar? Por los intereses predominantes, que son muchos de ellos los que financian los partidos políticos, entre ellos el Congreso, y que son los dominantes en el país. Entonces, por esa razón, no ha habido las condiciones políticas para poder hacer esos cambios, esas reformas sentidas. Y nosotros, solo para comentar, con Rodrigo Primne y algunos otros expertos, presentamos ya hace, no sé si 3 años, una demanda ante la Corte Constitucional contra el Estatuto Tributario, precisamente aduciendo y demostrado con las cifras y análisis
que la estructura tributaria colombiana no satisfacía los criterios constitucionales y que por lo tanto la Corte debería, así demandábamos, tomar cartas en el asunto, que implicaría era que prescribiera o instituyera algunas instrucciones al gobierno y al Congreso para la revisión del estatuto con criterios constitucionales. Pero la Corte no nos respondió no negando la existencia de la violación de los principios constitucionales, sino dado que este es un debate altamente técnico, adujo en algún sentido que no era su competencia técnica para poder evaluar si sí era o no progresiva o la estructura tributaria, y que por lo tanto se abstenía de dar sentencia sobre el caso. Ahí fracasamos. Técnicos, no solo economistas, constitucionalistas, etcétera, porque el establecimiento tradicional se alarmó y dijo: ¿cómo se le pone a la Corte Constitucional que analice la estructura tributaria cuando eso es un eminentemente técnico, es con el velo del tecnicismo? Y eso es parte de la incipiencia de nuestra formación de un Estado social de derecho. Claro está que usted puede aducir países desarrollados como Estados Unidos. Trump, en la administración 1.0, bajó radicalmente los impuestos a los súper ricos. En la administración 2.0 de Trump va a hacer lo mismo y más. Ante la constitución de lo que hemos denominado una plutocracia tecnológica bajo la administración Trump, que va a favorecer a los grandes intereses. Entonces, bueno, usted se pregunta si en Estados Unidos pasa eso. Pues obviamente en Colombia debe pasar. Bueno, pero eso no satisface los criterios constitucionales de Colombia. Profesor Luis Jorge Garay, ahora que inician estos otros 50 años de investigación en su prolífica producción, le agradezco que nos haya cedido este espacio para el periódico UNAL Análisis y felicitaciones por todo este trabajo científico que ha realizado. Muchas gracias a la universidad y al periódico de la universidad por esta oportunidad, que infortunadamente, como no doy clases, pues pierde uno el contacto con la juventud, que es grave, pero pues hay sacrificios que hay que tomar. Toma uno una decisión de investigar y tal, y entonces se va perdiendo ese contacto con la universidad, con los estudiantes, que no debiera ser así, que hay que evitarlo, y este es un medio, ojalá, de poderse uno volver a acercar a esta juventud en proceso de cambio trascendental.